silla y puede sentarse. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos a estar predicando bajo el tema volviendo al diseño original. Cuando hablamos de diseño, hablamos de una estructura o hablamos de algo que alguien soñó, algo que alguien hizo. Podemos ver que para hacer una obra, para hacer una casa, se utiliza lo que es un diseño. Ahora bien, ese diseño no solamente se diseña, sino que se lleva a la práctica y se hace materia. Gloria a Dios. Cuando hablamos de original, hablamos de algo que no tiene copia. Hablamos de algo que no tiene, gloria a Dios, imitación. Algo que es original, algo que es único. Por eso cuando Dios hace al hombre, cada uno de nosotros tenemos un ADN que es único. Usted no va a encontrar otra persona que tenga su mismo ADN. ¿Por qué? Porque usted fue un diseño original que Dios hizo. Gloria a Dios. Y el diseño es algo muy importante, porque desde la creación vemos que Dios empieza a diseñar y dice, hágase todo, y lo dice por la palabra. Más bien cuando Él va a diseñar al hombre, Él se toma de su tiempo, Él toma de su propia mano, gloria a Dios, porque nosotros fuimos creados como un diseño original. Ahora bien, nosotros debemos mantener ese diseño original que Dios hizo desde su existencia en nosotros. No podemos confundir lo que es el diseño original con la copia. Nosotros debemos diferenciar la originalidad que Dios puso en nosotros, en la que tienen el mundo o lo que Satanás ha hecho para la humanidad. Por eso vemos que se han levantado tantas generaciones en estos últimos tiempos y vemos cómo el mismo hombre quiere llevar o venir a cambiar el diseño original, el cual Dios creó para el hombre, para la humanidad. Por eso vemos que en los últimos tiempos se han levantado, gloria a Dios, queriendo confundir a la humanidad, queriendo confundir que el niño cuando nace tiene la libertad de escoger lo que quiere hacer, de lo que él quiere ser. Sin embargo, desde el principio vemos que no fue así. Vemos que Dios crea al hombre y crea a la mujer. Dice que Dios lo hizo hombre, lo hizo mujer. Pero no lo hizo como el hombre quiere decir ahora, que usted tiene el libre albedrío de escoger el diseño que usted quiere. Vemos cómo se ha pronunciado y vemos cómo las naciones han cometido esta aberración de queriendo confundir la humanidad. Pero nosotros como iglesia somos los que estamos llamados a mantener ese diseño original que Dios hizo desde la creación. No podemos dejar que nos quieran confundir. No podemos dejar que nos quieran confundir nuestra juventud, llevándolo a un terreno el cual el enemigo desde el principio estableció un plan para que el diseño original que el Dios había establecido para el hombre fuera deshecho, fuera destruido. Por eso vemos que cuando Dios hace a Adán, dice que toma del polvo de la tierra, de aquello que era quizá para muchos insignificante, porque podemos decir que es el polvo, pero eso es lo que hace Dios con la humanidad, de aquello que no es importante, de aquello que casi no sirve, de eso es que Dios escoge para hacer una generación grande, de eso es que Dios escoge para hacer un diseño original. Cuando muchos te menospreciaban, cuando muchos tú no eras importante para ellos, ahí es que entra Dios y dice tú eres importante para mí. Ahí es que Dios escoge de aquellos más vil, de aquellos más menospreciados, de aquellos que se encontraban en el fango, y Dios los levanta y hace una mujer, hace un hombre de bien. Levanta una generación poderosa de aquello que era existente. Y Dios toma del polvo
y hace el hombre. Pero cuando Él hace aquel muñeco, dice que Él sopla aliento de vida en su nariz. O sea, Dios le sopla de su aliento. Dios le da vida. Y eso es lo que Dios hace con el hombre. Cuando Dios lo levanta, cuando Dios lo restaura, Él le da vida. Pero vemos, aleluya, en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, cuando Dios empieza a hacer el hombre, Él dice, hagamos el hombre a imagen y a semejanza. Él está diciendo, yo estoy haciendo un diseño original. Yo estoy haciendo algo que no es copia, algo que no es una réplica. Porque nosotros, gloria a Dios, somos originales. No importa lo que quieran decir, no importa el diseño que quieran traer para confundirnos. Nosotros debemos mantenernos siendo íntegros. La iglesia que crece es la iglesia que se mantiene bajo un diseño original. El pueblo de Dios que crece es aquel que mantiene, gloria a Dios, aquella línea que fue establecida por el Dios de los cielos. Aquella que no se debía. Aquella que viendo aún como está el sistema, dice, yo fui creado como un diseño original. Yo no puedo salirme de mi entorno. Yo no puedo salirme de ese lugar el cual Dios me estableció. Pero vemos en estos tiempos que hay muchas confusiones, hay muchas desviaciones, hay mucho plan del enemigo para confundir la humanidad, para desbaratar y destruir el diseño. Porque como dije ahorita, desde el principio, el Satanás, al haber perdido el diseño, al haber perdido la fuerza, él se levantó para destruir el diseño original de Dios. Pero nosotros contamos con un Dios fuerte, con un Dios poderoso, que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría para escoger nuestro diseño, para mantener ese diseño original que Dios estableció en nuestra vida desde el principio. Y dice la palabra que la serpiente era muy astuta. Dios le había dado orden al hombre de que podía comer de todos los árboles del huerto, más del árbol del bien y del mal no podía comer. Pero sin embargo, Satanás se levanta, gloria a Dios, queriendo destruir lo que Dios había dicho. Y le dice a la mujer, ciertamente no morirás si comes de ese árbol. Lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos. Tú vas a ser semejante a Dios. Ustedes van a tener la sabiduría de Él. Y eso es lo que se quiere llevar a cabo en estos tiempos. Queriendo desinformar a la humanidad. Queriendo sacar del circuito aquella persona, aquella juventud que viene subiendo, entrándole esta malicia de destrucción. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el plan y el objetivo es destruir la humanidad, destruir al ser humano. Pero nosotros como iglesia debemos llevar esa voz cantante. Nosotros como pueblo de Dios debemos entender que no podemos dejar que el diseño original se confunda. Nosotros como iglesia no podemos salirnos del diseño original que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando salimos del diseño, entonces vienen consecuencias. Vienen consecuencias graves que llevan a la muerte. Llevan consecuencias que traen destrucción a nuestra familia, que traen destrucción a nuestra sociedad. Y el enemigo está haciendo un trabajo fino, un trabajo silencioso, aún dentro de la iglesia, porque está desenfocando el diseño original de Dios. Está entrando malicia negativa para que el pueblo de Dios se desenfrene, para que el pueblo de Dios se distraiga y se olvide del diseño original para el cual Dios lo escogió, que fue para que adoráramos al Señor, para que le sirviéramos al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo
tiempo de aberraciones. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo está haciendo su trabajo. Pero todavía hay una iglesia que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Y cueste lo que cueste, vamos a seguir llevando este diseño original del Evangelio del Señor. Cada uno de nosotros fue escogido con un diseño. El diseño del pastor es pastorear, es guiar las ovejas. El diácono fue escogido con un diseño, pero no para que se corrompa, sino para que mantenga su integridad. El líder fue escogido para ser líder, para llevar líder, para guiar líderes, para ser líderes. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado, y ese llamado es un diseño. Y nosotros debemos mantener ese diseño sin salirnos de él. Nosotros cada día debemos decirle: Señor, ayúdanos a mantener esa integridad, a mantener ese diseño. ¿Por qué? Porque cuando Eva come del árbol, entonces ella va y le brinda a Adán. Pero Adán era el encargado de mantener el diseño. Pero el enemigo sabía que si iba directamente a Adán, no lo iba a poder confundir quizá. Entonces utiliza a la mujer, ya que Dios había tomado de la costilla de Adán y le había hecho una ayuda idónea, porque Dios entendía que para que hubiera un complemento, para que hubiera un diseño original, a Adán le hacía falta una pareja. Y dice que Adán come del árbol, come de aquella fruta, gloria a Dios. Y después que come de aquella fruta, dice que se da cuenta que estaba desnudo. Lo que pasó con Adán fue que inmediatamente comió de aquella fruta prohibida. Dice que él comió, pero cuando él come, él perdió la identidad. Cuando perdemos la identidad de Dios, entonces nos damos cuenta que estamos en falta. Nos damos cuenta que Dios se ha apartado de nosotros. Pero antes de que suceda eso, debemos mantener nuestra identidad. Debemos mantener nuestra fidelidad a Dios. Porque si nos mantenemos en la fidelidad de Dios, no vamos a entrar en pecado, no vamos a entrar en situaciones difíciles, el cual tengamos que lamentarnos. Por eso, cuando Adán toma de este árbol, que entra la desobediencia, inmediatamente se da cuenta de que está desnudo, de que está en vergüenza. Y dice que se hacen delantares, pero solo no le da con hacerse delantares, sino que se esconde. Y es ahí donde yo quiero entrar. Cuando perdemos el diseño original de Dios, gloria a Dios, entramos en la desobediencia. Cuando entramos en la desobediencia, entonces caemos en vergüenza. Entonces después que caemos en la vergüenza, vemos como el enemigo se burla de nosotros. Adán se esconde porque tenía vergüenza. Adán se esconde porque su identidad se había perdido, se había corrompido, había fallado a Dios. Nosotros debemos pedirle al Señor, como iglesia, como templo del Espíritu Santo, que Dios habite siempre dentro de nosotros y no fallarle a Dios, para no entrar en vergüenza, para no entrar en descrédito. Porque cuando entramos en esta dimensión, se puede salir, pero conlleva consecuencias. Conlleva de un sacrificio, de un proceso. Porque cada diseño lleva un proceso. Para Dios hacer la humanidad, Dios tuvo que tomar y hacer un proceso. Asimismo, para nosotros llegar al cielo, para nosotros poder mantenernos bajo este diseño, tenemos que llevar el proceso del día a día. Y debemos pasárselo a Dios con 100. No podemos doblegarnos. No podemos distraernos en tiempos difíciles, en tiempos malos. Debemos arreciar cada día más. Debemos meternos más en la chequina de Dios. Debemos cada día decirle: Señor, ayúdame para yo poderme mantener íntegro.
Ayúdame, Señor, para yo poder mantener ese diseño que tú creaste en mí. Gloria a Dios. Y Adán se esconde. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, Adán? Y él le dice, tuve miedo, me escondí. ¿Pero por qué te escondes? ¿Por qué te esconde, Adán? Porque ya le había fallado a Dios. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a no fallarle. Que nos ayude a mantenernos íntegros, a mantenernos fieles. Para poder llegar a la meta. No se puede llegar a una meta en ningún deporte si usted no mantiene su diseño. Si usted no mantiene su mente puesta para lo que usted salió. Ningún corredor puede llegar a la meta si no se propone en su mente que salió para llegar a la meta. Si se desenfoca y sale del diseño, si sale del camino que escogió, no llega. Este es un evangelio que el día a día nosotros tenemos que tomar la cruz y seguir hacia adelante. Porque el diseño original se completó en la cruz. Porque después que Adán falla, después que entra el pecado, entonces Dios tiene que mandar a su hijo a la tierra a morir por la humanidad. Él vino como un cordero, sin mancha, sin arruga, a morir por cada uno de nosotros. Para que aquel diseño original que se había perdido, aquel diseño original que se había desenfocado, volviera al sitio indicado, volviera a la realidad, volviera al sitio original. Si usted se fija, si usted compra una película pirateada, no tiene la misma resolución, no tiene la misma imagen, no tiene la misma proyección. ¿Por qué? Porque es una réplica. Pero cuando usted tiene una película original, todo se oye nítido, todo es nítido. ¿Por qué? Porque es original, porque no es copia. Y en estos tiempos tenemos que vivir siendo un diseño original de Dios. Representar a Dios aquí en la tierra. Que por donde pase una mujer de Dios, un hombre de Dios, la persona pueda ver a Cristo a través de él. Nosotros somos imágenes y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Por eso vemos donde acabamos de leer, según San Marcos, en el capítulo 11, dice que Jesús llega a aquel lugar. Cuando Jesús llega a aquel lugar, encuentra que el templo que había sido diseñado para adorar, lo habían corrompido. El templo que había sido para llevar la palabra de Dios, para que la gente se arrepintieran, para que la gente hiciera la voluntad del Señor, lo habían convertido en un mercado. Y es por ende que nosotros como templo de Dios debemos preguntar cómo está nuestro templo ante Dios. Debemos preguntarnos si está corrompido. Debemos estar preguntándonos si está lleno de inmundalidad, si está lleno de cosas que son putrefactas. Debemos sacarla de dentro de nosotros y entender que como templo de Dios fuimos diseñados para llevar el evangelio, para llevar la palabra de Dios. Y aquel templo estaba corrompido. Allí se estaba mercadeando, allí se estaba vendiendo, allí se estaba jugando, allí se estaba haciendo tanta cosa que no era ese lugar para eso. Cuando Jesús entra, que ve lo que se está cometiendo en aquel lugar, Jesús dice la palabra que se riega y empieza a virar mesa, empieza a echar para afuera a los cambistas, empieza a echar para afuera a los animales, empieza a echar todas estas cosas de aquel lugar. ¿Por qué? Porque habían cambiado el diseño de Dios. Los escribas, los fariseos, los principales, las autoridades de aquel lugar sabían que ese templo había sido diseñado para adorar. Había sido diseñado para llevar la palabra, para llevar la buena nueva. Pero ellos lo habían corrompido. Ellos habían sacado aquel diseño. Ellos habían profanado el templo. Y dice que Jesús empieza a reprocharle, lo saca de ese lugar. Y nosotros, como le decía, debemos reflejar aquel templo.
Porque cada uno de nosotros somos un templo andando. Y nosotros debemos procurar cómo está ese templo. Cómo nos estamos manejando como templo de Dios. Cómo la humanidad nos está viendo. Si nos está viendo como templo de Dios o nos está viendo como mercaderes. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se está viviendo un evangelio que a muchas personas no le importa cómo la humanidad lo vea. No le importa la vergüenza que pueda estar pasando. No le importa que están quedando y están dejando a Dios quedar en mal. Porque Dios confió en nosotros. Ahora bien, como templo de Dios, cuando nosotros nos desalineamos, cuando nosotros dejamos que entren esa pureza, esa malicia, todo eso que no es de agrado a Dios, nosotros le estamos dando un palo acechado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios depositó en cada uno de nosotros un templo limpio, un templo de agrado, un templo santo. Por eso cuando el hijo pródigo se va de su casa y hace todo lo que él hace, después él entra en su mente y empieza a analizar. Y empieza a analizar y dice, pero yo he dañado el diseño original que Dios hizo en mí. ¿Por qué? Porque él se había desenfocado, él se había desviado. Pero él dice, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le voy a decir, he fallado ante Dios y he fallado ante ti, Señor. Pero amén que sea como uno de tus jornaleros. Si le fallamos a Dios, esa es la oración que debemos hacer. Señor, yo voy a ir a tu presencia. Yo sé que te he fallado. Yo sé que te he faltado. Pero aunque sea, ame uno como tu jornalero. Ame uno de tus hombres. Vuelve el diseño que se perdió a mí. Yo no quiero ser como yo estoy. Yo quiero ser como yo era. Y Dios nos va a ayudar a volver a hacer el diseño original. El hijo pródigo fue y le dijo, Padre, yo sé que yo he fallado. Yo sé que yo le fallé a Dios. Porque Dios hizo un diseño original en mí. Y yo por llevarme de las vanidades, por llevarme de las cosas de este mundo, me ha salido del diseño. Me ha desenfocado del diseño. Pero yo sé que yo tengo una paternidad. Yo sé que yo tengo un padre. Yo sé que si yo voy donde ese padre, con los problemas que yo vaya, él me va a recibir. Nosotros podemos ir al Padre como vayamos, pero si vamos con el corazón humillado, si vamos con el corazón limpio, él penetra nuestro corazón. Él nos ayuda y nos saca de lo que estemos. Porque la misericordia de Dios es tan grande que Él siempre vive dándole oportunidad al hombre. Él vive dándole el chance de que el hombre tome el diseño original nuevamente. Pero muchas veces el hombre se hace de la vista gorda. El hombre se hace el desatendido. El hombre se hace el loco, sabiendo que está mal, sabiendo que como diseño original de Dios está en falta, sabiendo que el diseño de Dios lo estamos llevando por mal camino. Y Dios le da la oportunidad al hombre de que se restaure. Dios siempre le da la oportunidad al hombre de que se arrepienta. Por eso vemos que la humanidad está como está. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo un plan para destruir la humanidad. Se está llevando un plan, se está estableciendo un plan para destruir el formato original de Dios. Pero sobre todas las cosas debemos saber que tenemos un Dios fortalecido, un Dios grande, un Dios que para Él no hay nada imposible y que por más que el enemigo se levante, no podrá destruir el diseño original, se desbarate. No deje que su diseño original se desvíe. Por eso vemos gente que están comercializando el diseño que Dios ha puesto en ellos, el talento que Dios ha puesto en ellos. Se están olvidando que ese don no es de ellos. Se están olvidando de que ese talento Dios lo depositó en ellos para que lo pongan a funcionar. No para que nos hagamos dueños de él.
no para que cojamos brillo con Él, sino para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, para que entendamos que fuimos escogidos para, como diseño de Él, para diseñar a otro, para orientar a otro, para ayudar a otro. Gloria a Dios. Y por eso es que hay gente en el evangelio que están por su dinero, decía un evangelista, y Dios le está pagando su dinero, pero Dios no tiene compromiso con ellos, porque ellos entendieron que ese diseño original es de ellos, y como entendieron que de ellos Dios le paga su dinero, lo deja haciendo lo que ellos hacen, pero al final Dios le va a decir, esa fue tu recompensa, ese fue tu pago, ese fue lo que tú escogiste, eso fue lo que tú decidiste hacer. Tú no le diste valor al diseño que yo puse en tu mano. Tú le diste tu propio valor. Tú le pusiste tu propio interés. Tú le pusiste tu propio deseo. Tú no le pusiste el deseo mío. Porque si tú habías puesto el deseo mío, no te corrompe. Si tú le habías puesto el deseo mío, no te debía. El evangelio de Dios es bien delicado. Más de lo que nosotros creemos. Más de lo que muchos entendemos. Porque hay misterios en el evangelio del Señor que son únicamente exclusivos de Dios. Pero cuando nosotros queremos saber más que Dios, querer entender más que Dios, entonces hay un problema. Porque queremos pasar por encima de Dios. Queremos desbaratar ese diseño, el cual Dios puso en nuestras manos. Porque tenemos límite. Nosotros como cristianos no podemos pasar el límite de Dios. No podemos pasar la barrera. Si Dios nos dijo que lleguemos hasta ahí debemos llegar. Ahora si Dios nos dijo llega más para allá, debemos llegar más para allá. Pero siempre con la dirección de Dios. Procuremos mantener el diseño de Dios. Procuremos cada día llevar ese diseño original que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios sacó todo lo malo y le dijo, mi casa es casa de oración. Mi casa fue diseñada para adorarle. Hoy Dios nos dice, nosotros somos la casa del Señor. Cada uno de nosotros somos un templo andando. Debemos entender que Dios nos hizo para adorarle. Dios nos hizo para buscar su presencia, para servirle, para agradarle. Que no debemos salirnos de ese diseño original. Que no debemos corrompir el templo de Dios que fue puesto en nosotros. Que no podemos corrompir el diseño que Dios puso en nosotros. Porque si corrompemos ese diseño original, entonces vamos a venir a ser desechados de la presencia de Dios. Vamos a ser apartados de la presencia de Dios. Santo eres, Señor. Termino con esto. Gloria a Dios. Todos los diseños de Dios son para producir multiplicación. Nosotros como diseño del Señor fuimos creados para multiplicar. Debemos preguntarnos cada uno de nosotros si estamos siendo de multiplicación o estamos siendo de atraso. Debemos analizarnos a ver si estamos expandiendo lo que Dios depositó en nosotros o nos estamos quedando estancados con Él ahí. Gloria a Dios. Segundo punto. Dios es el creador de nuestro diseño. Los diseños de Dios son dados para la gloria y honra del Señor. Repito, el diseño de Dios en nuestra vida fue dado para gloria y honra de su nombre. No para gloria de Porfirio. No es para gloria de fulanito. No es para gloria de aquel, sino para gloria y honra del Señor. Nuestra mirada debe estar fina y firme solamente ante Dios. Porque el hombre aquí en la tierra va a fallar.
El hombre aquí en la tierra se va a desviar, pero Dios va a seguir siendo Dios y Dios va a seguir estando en su trono esperando por nuestra fidelidad. Gloria a Dios. Quinto y último punto. La iglesia cristiana, como dije ahorita, que más crece son aquellas que se mantienen operando en el diseño original de Dios. No puede haber crecimiento en la iglesia de Dios. No puede haber crecimiento en el pueblo de Dios si cambiamos el diseño original de Dios. Debemos mantener ese diseño desde el principio. Ese diseño que fue establecido para su pueblo, que es la Biblia, que es la palabra. Ese es el diseño que Dios dejó para la iglesia. Nosotros debemos vivir conforme a la palabra, vivir conforme a la escritura, vivir conforme a lo que Dios nos manda hacer y a lo que Dios nos enseña en su palabra. Yo quiero que usted se pare en este momento y le demos gracias al Señor.